Hoy estamos aquí, ¿verdad? Para adorar y alabar a nuestro Dios amado, Gloria al Dios del cielo, al Dios del cielo, ¿verdad? Que bendice a buenos y a malos, ¿verdad? Yo diría que bendice a malos, porque bueno solo es Dios, ¿verdad? Bendice a los malos, porque bueno es solo Dios. Vamos buscando en su Biblia el libro de Filipenses y vamos a leer en el capítulo 2 los versículos del 1 al 11. Filipenses capítulo 2, los versículos del 1 al 11. Dios es bueno, decía el pastor René Pereira en Puerto Rico, ¿verdad? Dios es bueno. Y él decía que no, que es buenísimo. Dios no es bueno, Dios es buenísimo. Le puse como título a este mensaje: el llamado a ser como Cristo para el beneficio de la obra de Cristo. El llamado a ser como Cristo para el beneficio de la obra de Cristo. Amén, hermano. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación, vamos a parar. Vamos a leerlo todos juntos, cuando todos lo tengan, todos juntos. Creo que hay hermanos que todavía no lo tienen, pero vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y el título del mensaje, el llamado a ser como Cristo para el beneficio de la obra de Cristo. Digo para el beneficio de la obra de Cristo, porque si nosotros somos como Cristo, va a haber unidad en la iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. El título del mensaje, el llamado a ser como Cristo para el beneficio de la obra de Cristo. Si nosotros somos como Cristo, va a haber unidad en la iglesia. En la iglesia, el cuerpo de Cristo va a estar unidos. Amén. Amén. ¿Todos lo tienen? Nos ponemos de pie. El que no tenga condición en las piernas, de pie, por favor. Amén. Para honrar a nuestro Padre. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Dice así la Biblia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Gracias por la oportunidad que nos da una vez más
en este día poder venir delante de tu presencia, Señor, y congregarnos aquí en esta tu casa de oración, Señor, que se convierte en casa del cielo, en puerta del cielo, mi Dios. Ahora te pido, Dios, que escudriñes el corazón y la mente de este humilde siervo, Señor, y haga, Señor, saques lo que estorba, Dios, para que tu Espíritu Santo pueda usarme, Señor, para la honra y la gloria tuya, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Enséñanos tu carácter, Señor. Enséñanos tu santidad a través de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a entender tu mensaje, Señor. No permita que ninguno de los que está en este lugar, Señor, salga de este lugar en la misma condición como llegó, Señor. Transforma nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Los versículos 2, 4 y 5, ¿verdad? Se leen así en la nueva versión internacional, ¿verdad? Diría, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La fuente de la exaltación de Cristo. La humildad es la clave, iglesia. La humildad es la clave para lograr la unidad de la iglesia. Amén. A la cual llama el apóstol con tanta vehemencia e ímpetu, es la clave para que los creyentes sean realmente uno en Jesucristo, así como Él es uno con el Padre, dice en Juan 17, 21, ¿verdad? Cristo y el Padre son uno, y nos pide a nosotros que seamos uno como iglesia, para la gloria de Dios, ¿verdad? Amén. Para que nosotros podamos llevar el mensaje de unidad al mundo, ¿verdad? Que cada cual busca lo suyo, ¿verdad? En estos momentos que estamos viviendo, donde abunda la soberbia y el amor propio y la búsqueda del éxito personal, aún entre muchos cristianos profesantes, ¿verdad? Aún uno dentro de la iglesia, uno ve esos desperfectos, ¿verdad? Que se supondría que fueran en el mundo, pero se ven dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Filipo, ¿verdad? No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia de Filipo. Porque a veces nosotros leemos la Biblia y pensamos que eso es para las personas de afuera, pero no. La mayoría de los mensajes de las cartas en los evangelios, ¿verdad? Y las cartas de Pablo, de Pedro, ¿verdad? Son a la iglesia. Son a la iglesia. Es para nosotros. Para que nosotros nos lo apliquemos y podamos enseñarle al mundo lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Que nosotros podamos andar rectamente, ¿verdad? Es importante comprender que el que se enaltece será humillado. Aleluya. Eso es algo que nosotros tenemos que tener presente, ¿verdad? Cuando nosotros vamos en el libro de Mateo, el capítulo 23, el versículo 12, Jesucristo mismo habla de eso. Mateo 23, capítulo 12. Mire cómo dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. ¿Por qué? Porque dice el 11, el que es mayor de vosotros es vuestro siervo, ¿verdad? Y nosotros vimos, Mateo 23, 12, sí. Y nosotros vimos que antes de Cristo ir a la cruz, ¿cuál fue la enseñanza? En la última cena. Tomar el lebrillo con agua, ¿verdad? Ponerse un manto y lavarle los pies a los discípulos, ¿verdad? El maestro. Y así mismo él le dijo, el maestro, miren lo que está haciendo. Esto es una enseñanza para ustedes. El que quiera ser grande, tiene que ser siervo. Amén. El que quiera ser grande, tiene que ser siervo. Leemos en las Escrituras también a Jesucristo, ¿verdad? Decir de Juan el Bautista que
nacido de mujer, no hay nadie más grande que eres como hombre, ¿verdad? Pero es el más pequeño en los cielos. Aleluya. El más pequeño en los cielos. La Biblia siempre nos invita a ser humildes, a humillarnos, ¿verdad? No es que nos atropellen, pero sí a enseñar con el ejemplo. Porque cuando nosotros nos humillamos, lo que estamos es enseñando con el ejemplo. Cuando nosotros somos humildes, lo que estamos es enseñando con el ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo en los 3 años y medio de su ministerio enseñó con el ejemplo. Y antes de ascender al cielo, enseñó con el ejemplo, ¿verdad? Y lo que hizo fue servir, no ser servido, ¿verdad? Como nosotros vemos en algunos casos, ¿verdad? Que quieren enseñar que usted es cabeza, no cola, usted está para que los sirvan, ¿verdad? Inclusive se oyen pastores diciendo que si en algún momento usted está enfermo es que usted no está con Dios, es que usted anda en pecado. Pero nosotros vemos en la Biblia los grandes hombres de Dios siempre en sufrimiento, siempre en necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso los hacía buscar todo el tiempo, no quitar la mirada, ¿verdad? Como Moisés se mantuvo en el desierto, dice, mirando al invisible, ¿verdad? Al Dios Todopoderoso. Nosotros vemos en los evangelios, ¿verdad? El fariseo que se creía justo y oró de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero ¿qué? Solo oraba para él mismo. Aleluya. Solo oraba para él mismo, consigo mismo. No oraba a Dios. Amén. Amén. Por exaltarse a sí mismo, Dios habría de humillarlo. Cuando vamos al versículo 14, en Lucas 18, vamos a Lucas 18, versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesucristo mismo, hablando, ¿verdad? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aleluya. Amén. Así que el fariseo se enalteció, el publicano se humilló. No se atrevía ni levantar la mirada, ¿verdad? Decía, sé propicio a mí, pecador, ¿verdad? Y eso es como nosotros debemos estar siempre, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que sea propicio a nosotros, ¿verdad? Para nosotros poder estar ayudando a los demás, no enalteciéndonos, ¿verdad? Ni mirándolos por encima del hombro, ¿verdad? Porque hay un Dios en el cielo que pedirá cuenta a buenos y malos por todas las obras que nosotros hagamos aquí en la tierra, ¿verdad? Por lo que hagamos y lo que no hagamos, ¿verdad? Porque los que estamos dentro de la iglesia, dice la palabra de Dios, que es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Amén. No es solo pecado el matar, el robar, el adulterar, el blasfemar, no. El saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado, iglesia. Así que tenemos que ponernos las pilas, tal ciento como Dios da gracia a los humildes, también resiste a los soberbios, ¿verdad? Eso nos lo dice Pedro, ¿verdad? En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. En cambio, para quienes siguen el ejemplo de humildad del Señor, que tienen este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Como lo leímos aquí en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, hay promesas. Hay promesa de una gran recompensa, al igual que su maestro serán exaltados por su Padre Celestial. Mire que hay una cosa, iglesia. Nosotros siempre miramos al Cristo crucificado, ¿verdad? Y la cruz es la esencia del cristianismo, ¿verdad? Porque si Cristo no muere en la cruz, no hay cristianismo. Si Cristo no resucita, no hay cristianismo. Pero es hora de mirar al Cristo exaltado. Al Cristo exaltado. ¿Usted sabe por qué es hora de mirar al Cristo exaltado? Porque esa es nuestra meta.
esa es nuestra meta. Vivir una vida que en el momento que llegaremos delante del juez justo, Jesucristo, Él pueda decir, entra siervo fiel. En cambio hay algunos que le va a decir, nunca te conocí. ¿Por qué no lo conoció? Porque eran hacedores de maldad. Aleluya. Amén. Y cuando nosotros vemos, ellos en su defensa dicen, estuvimos cuando predicabas en las plazas, comimos contigo, bebimos contigo. Y Jesús dice, jamás te conocí, jamás te conocí. ¿Qué hubo mal ahí? ¿Qué hubo mal ahí? Porque estuviste donde el Señor estuvo, pero Él nunca te vio. Posiblemente porque hacías lo que dictaba tu corazón, no lo que Él te pedía. Amén, iglesia. Amén. Así que tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Para que seamos exaltados. Dice que se exalte. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Por su parte, Santiago dijo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Verdad? Santiago 4:10. Y Pedro escribió, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿verdad? En 1 de Pedro 5:6. Filipenses 2:5 al 11. No es solo una descripción de la humillación y exaltación del Hijo de Dios, es también una viva ilustración de un principio divino que trae inmensa bendición a los siervos de Dios, humildes y obedientes. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esa es parte de la introducción, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a lo que traigo como mensaje. La encarnación es el milagro. Aleluya. La encarnación es el milagro central del cristianismo, la suprema y más maravillosa obra de Dios. El milagro de milagro es el tema de Filipenses 2, del 5 al 8. Aleluya. Ese es el milagro más grande. Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Con sencillez y brevedad, pero con una profundidad extraordinaria, este pasaje describe la condescendencia de la segunda persona de la Trinidad para nacer, vivir y morir en forma humana con el fin de lograr la redención de la humanidad caída. Cristo, a lo mejor nosotros nunca tendremos la oportunidad de negarnos a mucho, porque yo creo que no tenemos mucho, ¿verdad? Pero Cristo, en cambio, de ser Dios, de ser igual a Dios, se humilló a ser como nosotros los hombres. Aleluya. Se encarnó. Entonces, por eso Pablo puede decir, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Deja claro que su propósito primordial es animar a los cristianos a vivir como su Señor y Salvador. Por ahí viene el hijo de nuestra hermana Yanira. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno. Entonces, deja claro que su propósito primordial es animar a los cristianos a vivir como su Señor y Salvador. Amén. 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 Gloria a Dios. Jesús lo dejó todo por cada uno de nosotros, la posición más elevada, ¿verdad? Siendo, dice, si nosotros lo leemos, ¿verdad? En la Nueva Versión Internacional, dice en Filipenses 2:6 de esta manera. Dios los bendiga, ¿verdad? Le damos la bienvenida. Dice en la Nueva Versión Internacional, siendo por naturaleza Dios. Siendo por naturaleza Dios. ¿Verdad? En nuestra Biblia, ¿verdad? Que nosotros tenemos, ¿verdad? Que es Valera, Reina Valera. El cual siendo en forma de Dios, ¿verdad? Pero allá, para que nosotros podamos entender un poco más, en la otra traducción dice, siendo por naturaleza Dios, ¿verdad? Porque Jesucristo siempre estuvo desde el principio, ¿verdad? Por eso es que nosotros vemos a Dios cuando habla en Génesis,
nosotros vemos la Trinidad explícita, ¿verdad? Nosotros vemos el Espíritu Santo que se paseaba sobre las aguas, ¿verdad? Y entonces oímos a Dios decir al Hijo, hagamos, ¿verdad? Porque cuando vamos a Colosenses nos dice que todo fue hecho por Cristo y para Cristo, ¿verdad? Dios mismo, aleluya. Entonces, vamos a ver aquí en esta porción, ¿verdad? De siendo por naturaleza Dios. Entonces, ¿a qué Dios, qué Jesucristo se sometió? ¿Verdad? ¿Cuál fue su humillación? Número 1, no estimó el ser igual a Dios, ¿verdad? Él no estimó el ser igual a Dios, porque en el versículo 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no estimó el ser igual a Dios para estar dispuesto a ir a la cruz del Calvario a pagar por mis pecados. Porque si Él no va y paga por mis pecados, nadie lo puede hacer. Porque solo Dios perdona pecados. Aleluya. Ningún hombre puede perdonar pecados. Solo Dios perdona pecados. Entonces, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, ¿de qué se despojó Dios? ¿De qué se despojó Jesucristo? Como dice en el 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Mire, se despojó número 1. Se despojó momentáneamente de su gloria divina. De la gloria de Dios se despojó. Se despojó a sí mismo de la autoridad divina que podía ejercer con independencia Jesucristo como parte de la Trinidad. Número 3, se despojó a sí mismo del ejercicio voluntario de algunos de sus atributos divinos, mas no de la esencia de su deidad. Aleluya. Amén. Jesús también se despojó a sí mismo de sus riquezas eternas. Amén. Entonces se quedó en el espacio como usted y yo, ¿verdad? No como Él podía hacer, moverse, ¿verdad? En el Espíritu, porque Dios está en todos lados. Se despojó a sí mismo por un tiempo de su relación única, íntima y directa con su Padre Celestial, incluso hasta el punto del desamparo cuando está en la Biblia. Nosotros oímos a Jesucristo decir, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿verdad? El Padre, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Tomó nuestro lugar. Eso es lo más grande que nosotros tenemos. Que Cristo mismo tomó nuestro lugar para darnos a nosotros la oportunidad de ser justicia en el nombre de Él, ¿verdad? De reconciliarnos con el Padre para poder tener esa reconciliación que en el jardín del Edén se rompió cuando Adán y Eva decidieron desobedecer, ¿verdad? Porque la orden era fácil. Ustedes lo tienen todo. Todo lo tienen, los animales están a su disposición, los peces del mar, todo es suyo, todo es suyo. Lo único que les pido es, no toquen el árbol del bien y del mal, porque cuando toquen eso, verdaderamente morirán. Y lo primero que murió fue la relación con Dios. De ahí tan pronto comieron del árbol, ¿qué hicieron? Esconderse, porque Dios siempre es el que sale a buscarte a ti, a buscarme a mí. Dios siempre es el que nos llama. Dios siempre es el que está dispuesto con los brazos abiertos. Amén. Nosotros oímos la historia del hijo pródigo. Y para mí no es la historia del hijo pródigo. Para mí es la historia del padre amoroso que siempre está con los brazos abiertos esperando sus hijos que vuelvan atrás, ¿verdad? Que se den cuenta, ¿verdad? Y eso hizo el hijo pródigo. En un momento dado miró al cielo y se dio cuenta que había pecado contra el cielo y contra él. Y dijo, viraré a mi casa a pedirle perdón, ¿verdad? A mi padre. Pero el padre no lo dejó. Mire el amor del padre. El padre lo primero era que siempre estuvo esperando que volviera. Siempre estuvo mirando al horizonte hasta ver cuando viera al hijo volver. Y el padre no esperó que él llegara. El padre salió corriendo. ¿Ah? Y lo abrazó y lo besó así como en la condición que estaba. No le importó. ¿Ah? ¿Y cuál fue la orden? Maten al becerro grande, pónganmele en un anillo. Llegó mi hijo que estaba muerto y hoy vive. Aleluya. Amén. Hoy vive. Y el hermano vino del campo y no quería entrar. Criticaba. Y el padre le tuvo que decir, todo lo que tengo es tuyo. No sé de qué te quejas. Entra, que ese estaba muerto y ahora vive. Pero así somos los seres humanos.
Los seres humanos quisiéramos que otros vinieran, pero cuando vienen entonces empezamos a mirarle falta y empezamos a sentir mal. En vez de agradarnos cuando otro, Dios toca su corazón y lo levanta. Aleluya. Gloria a Dios. Se despojó a sí mismo por un tiempo, ¿verdad? Por su relación. Pero mire cómo dice 2 Corintios 5:21. Mire cómo dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Sin Cristo nosotros no podemos hacer nada. Dice en el 7, ¿verdad? En el versículo, en la segunda parte del 7, tomando forma de siervo. Después dice, hecho semejante a los hombres. Después en el 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, eso es hasta el versículo 8. Pero de ahora en adelante, Pablo habla para que nosotros nos gocemos. ¿Con qué? Con la exaltación de Cristo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Verdad? Dice en el 9. Para que antes de él, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Señor. Señor. ¿Por qué? Porque ante Él se tiene que doblar toda rodilla. Ante Él se tiene que doblar toda rodilla. Si usted quiere entrar al cielo, usted tiene que doblar sus rodillas ante Cristo. Porque Él dio su vida por usted. Usted tiene que reconocer ese milagro y enaltecerlo. ¿Con qué? Con su vida. Con una vida de obediencia. Porque usted tiene que creer primeramente que Cristo dio su vida por usted. Hasta que usted no crea eso, hermano, usted no va a moverse en el camino correcto. Porque usted va a seguir pensando que usted todo lo que logra, lo logra porque usted es fuerte, porque usted es inteligente. Pero no se trata de eso. Amén. Se trata de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Ahí es que está el secreto. Cuando usted puede internalizar eso de lo que Cristo hizo en la cruz por usted. Cuando usted puede entender que no hay nada, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. ¿Verdad? Le dice Pablo a Timoteo, se lo dice, ¿verdad? Solo Jesucristo. Si usted quiere llegar al cielo, si usted quiere ver cambios en su vida, usted tiene que reconocer a Cristo en su vida. Amén. Gloria a Usted Dios. tiene que empezar a caminar en obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Señor. Porque como Salvador todo lo podemos, todo lo aceptamos como Salvador. Siempre y cuando yo no tenga que dar nada. Pero cuando yo tengo que dejar de vivir yo para vivir a representarlo a Él, para hacer las cosas que Él demanda por mí en la Biblia, ahí es que está el problema, hermano. Ahí es que está lo difícil. Ahí es que está lo difícil. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Ese es Pablo. ¿Ve? Entonces, ahí es que está el problema. Ahí es que los hombres valientes se hacen cobardes. ¿Por qué? Por el temor al que dirán. Porque siempre va a haber alguien que te señale. Siempre que te va a ver. ¿Usted sabe por qué? Porque las personas allá afuera piensan que los que están dentro de la iglesia somos perfectos. Pero nosotros no somos perfectos. Amén. Nosotros entramos en un proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? Es un proceso de apartarnos a las cosas que Dios aborrece para hacer las cosas que a Dios le agradan. Aleluya. Y es Amén. un proceso. Y es un proceso. Uno no lo hace de la noche a la mañana. Es un proceso que viene a raíz de ¿qué? De que yo empiece a conocer a Cristo. Pero yo no puedo conocer a Cristo, yo no puedo conocer las cosas que Dios demanda de mí si no hablo la Biblia. Amén. Porque todo lo que Cristo quiere que yo sepa está escrito en la Biblia. Yo no tengo que ser un teólogo, yo no tengo que ir a la universidad.
para predicar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Los cambios que ha hecho Cristo en mi vida los sé yo. Y usted sabe los que Cristo ha hecho en su vida. Y esa experiencia que Dios le ha dejado pasar, usted la puede usar para ayudar a otros que están pasando lo que usted pasó, por lo que usted, con la ayuda de Dios, de la palabra, de leer la palabra, de la oración, Dios cambió su vida para que usted cambie la de otro. Amén, gloria a Dios. Por eso es que aquí todos somos diferentes y todos tenemos experiencias diferentes, porque en ese mundo hay personas diferentes. No todos son iguales. No todos, con la experiencia que yo tengo, con mi historia que yo tengo, puedo ayudarlos a todos. Porque ahí hay mujeres que no han pasado por lo que yo he pasado. Ahí hay jóvenes que no han pasado por lo que yo he pasado. Pero a lo mejor ha pasado por alguno de lo que ustedes pasaron y ya ustedes los pueden ayudar. Por eso tiene que haber una diversidad. Pero hay que tener humildad para vivir en unidad. Amén. 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 Porque nadie es más importante. La cabeza es Cristo. ¿Eh? Y el cuerpo, cuando Pablo habla de la iglesia, ¿con qué lo compara? Con el cuerpo. ¿Eh? Y habla de que el cuerpo todo es importante. A lo mejor yo puedo pensar, wow, ¿qué sería vivir ciego? Pero hay personas que viven ciegos y adoran a Dios. Amén. ¿Qué sería yo vivir sin mis piernas? Hay personas que viven inválidos y adoran a Dios. Amén. Y yo no sé a cuántos de aquí ha tenido la oportunidad de ir a un hospital a visitar enfermos. Pero yo he tenido la oportunidad, no tanto de irlo a visitarlo, a llevarle la palabra, sino para llevarle la comida, porque trabajaba en eso. Y ver cómo un enfermo que está en la cama, que no se mueve y tiene ese deseo de vivir, me llenaba de gozo a mí. Me llenaba de gozo a mí. Porque a veces yo con todas mis facultades iba así, cansado. Y aquel que estaba sufriendo una enfermedad, que sabía que sus días estaban contados y estaba viviendo, porque solo Dios, porque tenía a Dios en su corazón, porque eso solo lo hace Dios. Entonces eso me enseñaba a mí lo malagradecido que soy. Que aunque lo tenía todo y estaba bien de salud y tenía mi dinero económicamente, siempre tenía una queja. Y aquel que no tenía dinero, que no tenía salud, estaba agradecido de Dios. Amén. Eso es una diferencia bien grande. Pero eso solo puede hacer aquella persona que tiene a Dios en su corazón. Y ahora nos toca a nosotros llevar ese mensaje. Por lo cual la humillación de Jesús, que podemos ver en los versículos 6 y 8, su exaltación era el gozo puesto delante de él, por el cual estaría dispuesto a sufrir la cruz, menospreciar el oprobio, soportar la hostilidad de los pecados, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso sí, es exaltación. Usted llegar a estar a la diestra del trono de Dios. A lo mejor a la diestra nosotros no vamos a llegar, pero vamos a llegar delante de la presencia de Dios. Hermano, crea eso. Crea eso. La Biblia, todo lo que dice la Biblia se ha cumplido. Amén. Lo que falta es la segunda venida de Cristo. Y yo creo confiadamente, por eso estoy aquí, que va a pasar. Que eso va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. Pero va a pasar. Amén. Y cuando veo a mi alrededor y veo cómo se conduce el mundo, yo creo que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Aleluya. Está más cerca que nunca, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces, mire cómo dice Hebreos 12, versículos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El camino a la exaltación es siempre a través de la humillación. Si ese principio se cumplió en el Hijo de Dios,
cuánto más deberá cumplirse en nosotros, ¿verdad? Amén. Sus seguidores. Se cumplió en el Hijo de Dios, se va a cumplir en nosotros, hermanos. Mira, Dios exaltó a su amado Hijo al mayor grado posible. Al mayor grado posible. Primero, lo resucitó. Cuando Jesucristo es resucitado, Dios nos está diciendo que Él cumplió con lo que fue a hacer, salvarnos. Aleluya. Él cumplió. Dios quedó complacido, ¿verdad? Nosotros vemos en los evangelios cuando Dios mismo dice, ese es mi Hijo amado, en el único que tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, después de eso, la ascensión, ¿verdad? Después de eso, la coronación, porque está a la diestra de Dios. Pero lo más importante para nosotros es que la intercesión, Jesucristo está intercediendo por nosotros. Aun cuando nosotros ya estamos en la iglesia, Él sigue intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros de vez en cuando nos deslizamos. Amén. Porque nadie es perfecto. Todavía nosotros no somos perfectos. Va a venir un momento que nosotros vamos a ser perfectos cuando tengamos cuerpos glorificados. Pero mientras tanto, estamos peleando la buena batalla. Amén. Haciendo las cosas que Dios demanda. Y apartándonos del pecado. Porque el problema no es que usted peque. Usted puede pecar. Pero usted tiene que reconocer ante Dios que usted pecó. Y Dios lo perdona. Entonces, después que usted reconoce delante de Dios que usted pecó, entonces usted se aparta del pecado y viene el perdón de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Y nosotros tenemos ese beneficio ahora. Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Fue resucitado de los muertos, ¿verdad? Y nosotros tenemos en el Evangelio diferentes sitios, ¿verdad? Vamos a uno nada más, Marcos 16:6. Pero como podemos ver Marcos 16:6, ¿verdad? Que nos dice que Jesucristo resucitó, mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Nosotros tenemos evidencia de que Jesucristo resucitó. Cuando usted va a Hechos 2:32, usted va a encontrar otra evidencia. Cuando usted va a Hechos 5:30, usted va a encontrar otra evidencia. Cuando usted va a Efesios 1:20, usted va a encontrar otra evidencia de que Jesucristo resucitó. La exaltación del Hijo por parte del Padre fue su ascensión, ¿verdad? Pablo le explica a Timoteo que Jesús fue recibido arriba en gloria en 1 de Timoteo 3:16. Pero yo quiero que usted vaya conmigo a Juan 20:17. Juan 20:17. Para que nosotros veamos, ¿verdad? Que nosotros no tenemos excusa porque nosotros tenemos la seguridad de que Jesucristo resucitó. Amén. Jesús mismo diciendo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Amén. Jesucristo mismo, ¿verdad? La exaltación de Jesús, su coronación. En el momento de pronunciar la gran comisión, Jesús proclamó. ¿Qué proclamó Jesús? Vamos, 28, Mateo 28:18. ¿Qué proclamó Jesús cuando nos deja la gran comisión? 28:18. El último capítulo de Mateo. ¿Qué proclamó Jesús? Mire. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si la potestad le fue dada toda en el cielo y en la tierra, ¿qué nos está diciendo a nosotros? ¿Qué hay? Que nosotros conocemos cielo y tierra, no hay más nada. Amén. O sea que sobre todo Jesús tiene potestad, Jesús tiene el poder. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor, porque ese es el nombre que le dieron, Señor. Nosotros lo conocemos como Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Pero el nombre sobre todo nombre es el nombre del Señor, porque ante el Señor Jesucristo se doblará toda rodilla.
Y es toda. No es que algunos se quedarán de pie. No importa. Aquel que no confiesa a Dios como su Señor también va a tener que doblar sus rodillas. No es solo el que lo confiese, no. Todos la van a tener que doblar. Porque aquel la doblará e irá a condenación eterna. Nosotros la doblaremos, iremos al reino de los cielos. Aleluya. A seguir viviendo y adorando a Dios. Aquí lo que estamos es en una practiquita. Amén. Que estamos practicando, pero allá por la eternidad estaremos adorando y alabando a Dios. Amén. La exaltación de Jesús, su coronación en el momento de pronunciar, ¿verdad? Lo leímos. Habiendo subido a los cielos, Jesús está a la diestra de Dios. Pedro lo testificó ante el Sanedrín, ¿verdad? Junto antes de morir, esto a mí me gusta. Junto antes de morir, Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando de Cristo, Dios le dio la oportunidad de tener la visión de ver a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, mientras lo apedreaban. Así que él fue lapidado, apedreado, pero Dios le dio esa visión para fortalecerlo. No importa. Por eso yo dije aquí hace 2 o 3 domingos atrás, el hombre te puede quitar la vida, pero el hombre no te puede evitar que tú entres al reino de los cielos. Y en esa visión de Esteban lo estamos viendo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, Dios le permitió ver a Jesucristo sentado al lado del Padre. Aleluya. Amén. Dándole ese mensaje a Esteban: tú estás muriendo ahora, pero en un abrir y cerrar de ojos estarás con nosotros acá arriba. Y se acabará el dolor de las pedras. Amén. ¿Ah? Se acabará el dolor de las pedras. Junto antes de morir, ¿verdad? Está a la diestra. ¿Y qué pasaba? Esteban, aun cuando los apedreaban, mira el corazón de Esteban, mira el corazón cuando uno tiene a Dios en el corazón. Pedía perdón. Igual como Jesucristo lo hizo en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Pedía perdón. Amaba a sus enemigos. ¿Ya? Eso es parte de lo que Dios nos manda en su palabra. Amemos a nuestros enemigos. ¿Ve? Entonces, su posición de honor como sumo sacerdote, por lo cual intercede sin cesar por los creyentes. Iglesia, ¿no deberíamos darle el honor, la majestad a Cristo? ¿No debería estar yo todos los días amando, adorando, alabando a Cristo? Buscando de Cristo, buscando llevar su palabra, conociendo que Él está a la diestra del Padre y aún yo siendo malo, Él está intercediendo por mí. Amén. Él le está diciendo al Padre: se equivocó, pero yo derramé mi sangre por Él. Esa es la importancia de nosotros reconocer a Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Como Señor. Amén. Como Señor. Porque como Salvador, todo el mundo lo reconoce como Salvador. Pero como Señor es difícil. Porque como Señor, usted está diciendo que Él va a vivir su vida. Ya usted no va a vivir su vida. Ahora usted va a vivir para Cristo. Para llevar el Evangelio de Cristo. Para cumplir con la gran comisión. Para agradar a Dios. No para agradarse a usted. Entonces, ahí es que hace la diferencia, ¿verdad? De unos y otros. La autoridad y el poder delegada a Jesús incluyen el de ser el juez final. Jesús explicó: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Amén. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió, dice en Juan 5, 22, 23, los versículos. Cada creyente comparecerá ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Todos vamos a dar cuenta a Dios. No importa, todos vamos a dar cuenta a Dios. Porque como les decía, no solo robar es pecado, no solo matar es pecado, sino el saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Amén. Eso nos cuenta a nosotros, ¿verdad?
Nosotros que sabemos lo que deberíamos estar haciendo, pero no lo hacemos. Nos distraemos fácilmente. El ser humano nos distraemos fácilmente. Amén. Uno propone y termina no haciendo nada. Y termina no haciendo nada. Por eso yo siempre le digo a la iglesia, nuestra comunión con Dios, levántese un poquito más temprano. Nunca diga, no, para por la noche, porque por la noche el cansancio lo domina y termina usted dormido. No le da tiempo a orar. Ahora, si usted se tiró de la cama, oró, le dio a Dios, ¿verdad?, la honra que Él merece, entonces usted va lleno de Dios y Dios va a ir quitando las piedras del camino que usted va a enfrentar durante su día a día. Porque créame, las hay. Las hay. Y si acostumbramos a irnos de la cama y a confiar en nuestras fuerzas, pues las situaciones van a ser mucho más difíciles que cuando acostumbramos a tirarnos de la cama y decirle, Señor, aquí estoy, te necesito, cambia mi corazón, lávame, hazme un vaso limpio, ¿verdad? Porque vaso de barro somos, pero hazme un vaso digno de ti, que yo pueda representarte dignamente. Amén. Cada creyente comparecerá, ¿verdad?, ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No es palabra mía. Usted va a 2 Corintios 5:10 y léalo. Léalo usted ahí, 2 Corintios 5:10. Porque yo quiero que usted, cuando usted salga de aquí, salga diferente, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es Pablo hablándole a los corintios, ¿verdad? Y le dio un nombre sobre todo nombre, dice el versículo 9, ¿verdad? Le dio un nombre sobre todo nombre. Este nombre le fue dado para destacar su posición por encima de todo ser. Refleja no solo su esencia divina y su naturaleza, sino también los privilegios nuevos y exclusivos de Él, que el Padre le otorgó en respuesta a su obra redentora. Este nombre es incomparable, supremo. Señor es el título. Ese es el nombre. Señor es el título de majestad, autoridad, honor y soberanía. Un nombre, ese nombre será exaltado y llegará a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Apocalipsis 19:16. Amén. Amén. El propósito de la exaltación de Cristo, ¿cuál es? La gloria de Dios. Es glorificar a Dios. Proclamar el señorío soberano de su Hijo es la mayor gloria que puede recibir Dios Padre. La mayor gloria que puede recibir Dios Padre es que nosotros proclamemos el señorío de Cristo. El reconocimiento universal de Cristo como Señor no provoca celos en el Padre, más bien constituye el objetivo supremo y el cumplimiento de la divinidad, de la divina voluntad del Padre al demostrar su amor perfecto hacia su Hijo. Eso hacemos nosotros cuando demostramos el amor perfecto hacia el Hijo, glorificamos a Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere, que glorifiquemos al Hijo, porque cuando glorificamos al Hijo, glorificamos a Dios. Nosotros sabemos, ¿verdad? Las tres personas son un solo Dios, completamente unidos e indivisibles. Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay forma de dividirlo. Son un solo Dios. Amén. Es un misterio. La Biblia no relata cómo es eso, pero sí lo afirma, de que Jesucristo es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios, y que Dios es Dios y que es uno. Por tanto, los hombres no están llamados a adorar a Dios por medio de Jesús, sino a adorar a Jesús como Dios. Nosotros estamos llamados a adorar a Jesús como Dios. Jesús explicó: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también
le glorificará en sí mismo. Pase conmigo, Juan 13, 31, 32. 13, 31, 32. ¿Verdad? Jesús produce la negación de Pedro. Pero mire cómo empieza esto. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Entonces dice el 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir, mas un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en eso conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Amén. La importancia de amarnos los unos a los otros. Y Jesucristo va más allá. Ahorita leíamos, ¿verdad? Que estamos llamados a que amar a nuestro enemigo. No puedes nada más amar al que te hace bien, sino al que te hace mal, ¿verdad? Amén. Porque Jesucristo los amó a todos. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Que hay algunos que no lo reconocen, que hay algunos que deciden darle la espalda. Ya eso es otro $20, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Ya eso es problema de cada cual. Pero Dios está con los brazos abiertos. Dios quiere que lo reconozcamos. Dios quiere que empezamos a caminar de acuerdo a su palabra. Y entonces, nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Aquí el domingo pasado, ¿verdad? Estábamos hablando, ¿verdad? Que Dios entraba en Atenas, ¿verdad? Y habían muchos santuarios. Y había uno al Dios desconocido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo reconoce que hay un Dios. Algunos llegamos a conocerlo, otros no. ¿Verdad? Amén. Y la invitación para conocer a Dios es leer las Escrituras. Es orar a Dios para que nos dé el entendimiento para poder entender las Escrituras. Amén. Para poder entender lo que Él demanda de cada uno de nosotros para seguir adelante, ¿verdad? Amén. Pero así como nosotros leímos aquí Juan 13, 31 al 32, yo quiero pasar también al 14. Cuando vamos al 14, 13, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Jesús? De Juan. Ajá, ahí mismo en Juan, en el 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Romanos 9, 5. Hablando de la glorificación, ¿verdad?, del Padre y del Hijo. Pablo le habla a los romanos, ¿verdad?, de quiénes son los patriarcas y de cuáles según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Se glorifica a Dios cuando glorificamos al Hijo, ¿verdad? La mayor dicha del Padre y del Hijo es glorificarse mutuamente. En su oración sumo sacerdotal, Jesús dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, ¿verdad? En los versículos 4 al 5. Ahí que estábamos en Juan, ¿verdad? Quiere decir que estaba ya
Jesús, ¿verdad? Antes de que el mundo fuese, por toda la eternidad, el Padre dirá del Señor Jesucristo exaltado. Como dice en Mateos 3:17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos ahí un momento, Mateo 3:17, que yo quiero ver algo ahí. ¿Cuál es el mensaje de Dios aquí en Mateo 3:17? Cuando se oye la voz y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Iglesia, todos sabemos, el ministerio de Jesucristo empieza después del bautismo. Amén. Amén. Exactamente en ese momento. En ese mensaje, con ese mensaje. Y Dios le dice a la iglesia, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él escúchenlo. Amén. Justo antes de empezar el ministerio, junto antes de que Jesucristo empezara a caminar en la Palestina, ¿verdad? Así que no creo que no hay un motivo por el cual el hombre no esté buscando de Dios Amén. a través de Jesucristo. No lo hay. Dios mismo dio la certeza de que escucharlo a Él vale la pena, Aleluya. porque en Él tiene complacencia. ¿Quién conoce todo de Dios? Cristo. Cristo mismo. Nadie me puede hablar de Dios mejor, en quien yo pueda tener más confianza que el mismo Hijo que salió de Dios. El pueblo de Israel cerró sus oídos para el Mesías esperado. El pueblo de Israel cerró sus oídos para el Mesías esperado. Y hoy día hay muchos hermanos que quieren caminar como judíos. Y yo estoy completo como gentil. Porque Cristo me libertó de la ley. Y la ley lo encerraba todo como pecado. Entonces voy a querer ser yo judío. Que los judíos, la mayoría de ellos cerraron sus oídos a Cristo. Y Dios los usó para cumplir su plan, para que mataran al Hijo. Como usó al faraón en Egipto, que le endureció el corazón para que para él hacer su obra. Porque Dios está en control. Dios está en control de todo. No hay nada fuera del control de Dios. Dios, todo está en el control. Hermano, como último, el pecado es rebelión. Y solo cuando nos sometemos a Él como Señor, recibimos su perdón como nuestro Salvador. Tenemos que permitirle reinar en el trono de nuestro corazón. Y solo cuando Él es glorificado en nuestro corazón como Rey, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Amén. Gloria a Dios. No hay otra forma. No hay otra forma de que el Espíritu Santo entre a morar en nosotros si nosotros no reconocemos en nuestro corazón al Señor. Aleluya. Porque Dios es el único que es santo,
santo, santo. Amén. Nosotros no vemos en la Biblia, Dios es amor, amor, amor. Dios es bueno, bueno, bueno. No, no. Dios es santo, santo, santo. Y hasta que nosotros no logremos reconocer la santidad de Dios, nosotros vamos a menospreciar eso. Y nosotros vamos a caminar un día bien, otro día nos descarriamos, y un día bien y nos descarriamos, porque nosotros no podemos vislumbrar lo que es la santidad de Dios. Pero yo le tengo un mensaje hoy. Dios, cada vez que nosotros vemos en la Biblia pecado y Dios está, o Dios aparta esa persona o lo destruye. Amén. Y Dios, por su paciencia, hoy no nos ha destruido. Aleluya. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a destruirlo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Pero yo les exhorto que no pongamos nuestra mirada en la paciencia de Jesús, de Dios mismo, sino que empecemos a buscarlo. Empecemos a caminar de la mano de Él. Porque es la mejor forma que nosotros podemos caminar. Yo se lo doy como testimonio. Mi mejor tiempo de mi vida ha sido caminando de la mano de Dios. Mientras estuve en el mundo, no había felicidad. Amén. No había felicidad. La felicidad es ahora, en los caminos del Señor. Porque yo sé que hay un Dios todopoderoso que un día me va a levantar. Que un día me va a dar un cuerpo glorificado. Puede ser que esté vivo cuando Dios venga, pero si no, voy a morir y después, cuando suene la trompeta, se levantarán los muertos, así que me levantaré entre los primeros. Aleluya. Amén. Amén. Así que ese es el mensaje de hoy. Amén. Busquemos la humildad de Jesucristo. Amén. Busquemos humillarnos ante Dios y ante los hombres para enseñarle el camino a Dios. Amén, iglesia. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orarle a Dios. Gloria a Dios. Necesito que haga una oración por el hermano. Amén. Vamos a hablar por el hermano Alvin, que nos pidió oración a la hermana argentina. Alvin es un vecino de Argentina que su hermana estuvo en el hospital varios días, ¿verdad? Y él le pidió oración a Albertina y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque la hermana salió del hospital y él se acuerda de eso, ¿verdad? Y siempre que ve a Albertina salir de la casa, le dice, y sabe que viene para la casa del Señor, le dice, ora por mí también. Así que nosotros estamos llamados a orar por todo eso, ¿verdad? Por los gobiernos, por los buenos, por los malos, por nuestros vecinos, por aquel que nos deja dormir, por aquel que... Y mi sobrino también me pidió oración que orara porque estaba en Panamá y llegó a Nicaragua y que Dios lo llevó bien. Le hicieron la prueba del COVID 2 veces y lo que él quería era regresarse con su familia. Amén. Se le permitió. Sí, se le permitió que oráramos por él, por agradecimiento. Amén y amén. Así que nos ponemos en comunión. Padre eterno, Dios bueno, Padre de gloria y de gracia, Señor. Te damos gracias, Señor, por la obra que tú vas a hacer, por la obra que estás haciendo, Señor, y por la obra que ya hiciste en cada uno de nosotros, Señor. Mira las peticiones de oraciones en este momento, Señor. Te ponemos a Alvin, a su hermana, al sobrino de nuestra hermana Darlene, Jorge Luis, de cada uno de los hermanos, Señor, que debieron estar en este lugar, pero hoy por alguna condición no está, Señor. Nosotros te pedimos, Señor. También te pedimos, Señor, por los que están en puestos de autoridad, Señor,
Nosotros sabemos que tú eres el que pones y quitas reyes, Señor. Y sabemos que esos que están en los puestos de autoridad es por lo que tú lo has puesto, Señor. Este país, Señor, ahora se acerca a un tiempo de elecciones, Señor. Y también nosotros te pedimos por los líderes, ¿verdad? Que tú vas a permitir que salgan electos, Señor. Pero toca la mente de cada uno de nosotros que va a ejercer el voto, Señor, para que tengamos un voto de conciencia, Señor, y busquemos los mejores candidatos, Señor, que hayan decidido, Señor, hacer tu voluntad y sean temerosos de Dios, Señor. Reconocemos que los gobiernos hacen leyes que van en contra de tu ley, Señor. Así que permítenos, Señor, tomar buenas decisiones a la hora de ejercer nuestro voto, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor, en todo lo que tú hagas, Señor. Nosotros oramos, Señor, reconociendo, Señor, que tú tienes el poder para sanar, que tú tienes el poder, Señor, para suplir las necesidades de aquellos, Señor. También te pedimos, Señor, por tu misericordia para aquellos que están sin hogares, que están a la intemperie, Señor, para aquellos que están en los hospitales enfermos, Señor, para aquellos que están en las cárceles, Señor, que muchos de ellos tú los has llevado allí para guardarle la vida y para darle la oportunidad para que te reconozcan como Señor y Salvador, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en esta mañana aquí, Señor. Y te pedimos, Señor, que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de la gloria como olor fragante, Señor. Y que tú, como Dios soberano, Señor, tomes la decisión, Señor, y hagas con cada uno de nosotros lo que tú ya has dispuesto para nosotros, Señor. Guíanos, Señor. Danos la fuerza, Señor. Ahora, guíanos también en el continuar esta semana, Señor, dándote la gloria y la honra. Seas tú obrando delante de nosotros, Señor, moviendo los obstáculos, Señor, para nosotros poderte glorificar solo a ti, Señor. Gracias por cuidar por cada uno de nuestros familiares en nuestros respectivos países, Señor. Y también te pedimos, Señor, por los alimentos que vamos a consumir en esta hora, Dios. Bendícelo para que podamos sacar el mejor provecho de ese alimento físico, Señor. Porque ya el alimento espiritual lo hemos ingerido, Señor. Ahora permítenos que nosotros podamos meditar en esta palabra en el resto de la semana, Señor. Para tu gloria y tu honra, Señor. Que nosotros podamos atesorarla en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y que nos sirva para compartirlas con otros, Señor, que están necesitados de ellas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, y la iglesia dice, amén, amén. Saludaos los unos a los otros. Dios los bendiga.